proyectos o los equipos que tengo siempre les digo, hay que deconstruir el proyecto, ¿no? Usando términos de construcción, porque al final nosotros tenemos que cuestionar las cosas. Hay unas reglas que tenemos, por ejemplo, en la compañía, que es, no podemos decir que hemos construido algo mal porque el plano estaba así. Y la verdad que cultura de ventas para mí, dije, sí, o sea, todos vendemos. Y todos tienen su rol escrito y todos tienen un KPI de ventas en su rol. Pero, por ejemplo, cuando hay una separación y se cae, porque se caen, hay que devolverle la plata a Rommel lo antes posible. Mientras más rápido yo le devuelva la plata a Rommel, en mi opinión creo que hay una chance de que eventualmente Rommel regrese. Yo no me quedo con la plata de la separación. Tenemos un modelo que funciona, pero tenemos que cuidarlo. Y es nuestra responsabilidad cuidarlo, ¿no? O sea, temas de seguridad. El estándar de seguridad también es bajo en las obras, por lo general, ¿no? Entonces, ¿cómo elevamos un poco más ese estándar, ¿no? O sea, es dejar un poco de dinero en la mesa o cuesta un poco menos utilidad. Pero no importa, porque a largo plazo esto es lo que va a hacer que la industria sea sostenible. ¿Qué tan importante, aparte del cliente externo, tener a nuestro cliente interno, ¿no? Y tú lo has llevado a un nivel más, hasta el equipo de obra, ¿no? Mucho más interesante. ¿Y cómo haces un ritual? Hola, consultores, bienvenidos a esta nueva temporada, la temporada número 3 de nuestro podcast en CISEM. El día de hoy tenemos el agrado de presentar a Mario Cruz, él es CEO de TM y Gestión Inmobiliaria. Mario, bienvenido a nuestro podcast. Muchas gracias, Rommel, por la invitación. Encantado de estar acá con toda tu comunidad, con todos los constructores. Gracias, Mario. Mario, para empezar, quiero preguntarte, ¿qué te animó a especializarte o a trabajar en el rubro inmobiliario, el rubro de la construcción? Mira, yo te voy a ser sincero, más que animarme, se presentó la oportunidad hace 3 años. Yo hoy día lidero TM Gestión Inmobiliaria. TM Gestión Inmobiliaria es una empresa familiar. Yo soy parte de la segunda generación. Y hace 3 años yo trabajaba en el mundo corporativo. Tenía un trabajo, no estaba tan contento en mi trabajo, no sentía que no crecía profesionalmente. Y se dio la oportunidad de ingresar a esta industria, de la cual no conocía absolutamente nada. Yo no tenía idea que era encofrar, que eran acabados húmedos, acabados secos. Pero mis papás habían fundado una inmobiliaria hace 20 años y la empresa se había quedado en los terrenos y había que entrar a una industria, a un negocio, aprender de cero y así es como caí en esta industria, ¿no? O sea, mi motivación fue más una motivación de cómo continuar lo que habían empezado mis padres, más que per se la motivación de hacer departamentos o de hacer edificios. ¿Y cuál es el mayor reto con el cual te has topado en el sector? Yo creo que el reto más grande es encontrar, creo que personas que quieran hacer las cosas distintas. O sea, yo, como te digo, yo tengo 38, no, toda mi vida no trabajé en el negocio inmobiliario, pero creo que es una ventaja porque he visto cómo se hacen las cosas en otras industrias y en otras empresas. Entonces hoy día uno de los retos más grandes es formar un equipo. O sea, formar equipo es complejo y es bien difícil encontrar personas que quieran cuestionarse las cosas de cómo las venimos haciendo, ¿no? Sin necesariamente la forma en la que se hacen las cosas hoy día en el negocio inmobiliario es la forma correcta o si es que pueden existir formas mejores, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los retos más grandes, hacer equipo y dentro de hacer equipo encontrar personas que un poco, yo le digo a la gente con la que trabajo, ¿no? Que quieran cuestionarse, ¿no? Que quieren innovar, ¿no? O sea, eso va mucho por el mindset y por la forma de pensar y viene propio de la industria, ¿no? O sea, si tú ves otras industrias, la industria de banca, seguros, retail, son mucho más digitales que nuestra industria. Son mucho más centradas en el cliente. A nosotros, la industria inmobiliaria nunca se ha visto forzada a ser ni digital ni centrada en el cliente, porque es una industria súper noble, ¿no? Entonces creo que ese es el reto más grande que hoy día tengo liderando la empresa. Sí, yo siempre también en los proyectos o los equipos que tengo siempre les digo, hay que deconstruir el proyecto, ¿no? Usando términos de construcción, porque al final nosotros tenemos que cuestionar las cosas. Hay unas reglas que tenemos, por ejemplo, en la compañía que es, no podemos decir que al construir que hemos construido algo mal porque el plano estaba así. Claro. Entonces es como una palabra prohibida. ¿Por qué? Porque decimos, ¿cuántos años de experiencia ya tienes construyendo? Me dicen, pues yo soy residente, tengo 10 años, ¿no? Ok, entonces, ¿el plano está bien o mal si te lo presento así? Está mal. Entonces, ¿por qué no dices que está mal antes de construirlo? No, porque el plano está así. Ahí tiene el tema, ¿no? O sea, Sí. tienes que deconstruirte, tienes que
abrir esa mente y decir, ok, si algo está mal, lo cuestiono. O algo tal vez no está mal, es lo de siempre, pero puede haber una oportunidad de mejorar. Entonces, yo creo que yo vengo desde el 2012 construyendo y en esa época éramos así, el plano estaba así, que hay que cobrar adicionales, y el plano estaba así, si se equivoca, entonces íbamos a un tema de cacería de adicionales y como tú acabas de decir, a veces ni nos importaba el cliente, porque nosotros como constructora, solo de un lado constructora no inmobiliario, pensábamos que si había un error, nos tenían que pagar si que queríamos que lo corrijan. Y ahí estaba la utilidad y las mejoras, ¿no? Pero creo que poco a poco, como tú acabas de mencionar, la industria ha ido cambiando, el foco ha ido cambiando y creo que ya hay muchos profesionales y hay muchas empresas que trabajan con el modelo colaborativo y demás, ¿no? Igual, Que dicen, oye, ni tú inmobiliario ni yo constructor somos enemigos, o sea, ¿no? aprovechemos la ventaja que tú tienes, enfoque en el cliente, por ahí un tema digital que mucho más viene del inmobiliario, yo, mi experiencia en construcción, para hacer una sinergia muy interesante y que podamos quitarle la grasa al proyecto, quitar esos excesos, esos errores y hacer el proyecto bien, para que todo lo que nos ahorremos y toda la experiencia, la química que podemos generar, la hagamos en un segundo, tercero, cuarto proyecto y mi utilidad no es la de este proyecto, es la de los 10, 30 proyectos, los 30 años que podamos estar juntos de la mano, ¿no? Entonces, Sí. a mí me parece muy interesante como solo este cambio mental que mencionas que hay en otras industrias, yo también ya lo siento vívido en los proyectos de construcción. Y relacionado a eso y a la tecnología que acabas de mencionar, ¿hay alguna investigación tecnológica, algo que esté, un aplicativo, algo que estén haciendo los proyectos inmobiliarios que estás manejando, algo que estén revisando, tal vez? Sí, hoy día nosotros estamos trabajando con Aubuild. Aubuild es una startup que lo que hace es ayudarte con el diseño y la optimización estructural. O sea, normalmente nosotros no construimos, pero sí es mi interés que el expediente salga lo más limpio, pulcro, optimizado posible. Entonces, normalmente el proceso es contratas al arquitecto, los especialistas. Y el especialista diseña, pero probablemente nunca ha construido. O sea, es su rol, no es que esté bien o esté mal, es su rol, ¿no? Entonces, nosotros como desde el lado inmobiliario y de repente tú desde el lado constructor, lo ayudamos al especialista a que optimice. No es que diseñe mejor o peor, es que optimice la estructura, porque finalmente el cliente no te paga por la cantidad de acero que hay en la estructura, te paga, es súper sensible al precio y va a querer, y tú quieres ser competitivo con el inmobiliario, ¿no? Entonces hoy día estamos trabajando con esta startup que se llama Aubuild, que lo que hace es con modelos de Machine Learning y inteligencia artificial proponerle estructuras al especialista para que el especialista llegue con un diseño más optimizado. Al final eso como inmobiliario para mí se traslada en un costo más barato de construcción y que finalmente eso me hace más competitivo a la hora de salir y competir con los otros inmobiliarios, ¿no? La competencia es dura, ¿no? Entonces, cómo va sacándole ventajas al mercado es lo que estamos tratando de hacer. Sí, yo creo que había un reto, ¿no? En la construcción donde el especialista estructural te mandaba el acero y era como, si no haces eso, se cae tu edificio y decías, pero ¿de dónde? ¿Qué hago, no? Ahora, con lo de las IAs, el Machine Learning, el hecho de poder iterar y proponer, oye, y si analizas este escenario, porque ya la IA te lo hace, ¿no? Te lo marca. Entonces, bueno, tampoco es que la IA me vaya a firmar el plano y meter la licencia, pero le da la oportunidad al estructural de que, y se analiza este escenario, y lo analiza y dice, ok, no, esto, sí hay opciones, podemos bajar acá, podemos bajar acá y haces algo igual seguro, igual construible y optimizado. Como tú dices, ante un mercado tan competitivo como es el que tenemos, planteamos una mejora, tal vez no visible, pero sí sensible en el tema económico. ¿Algún aplicativo, algo más que estén por explorar, revisar? Estamos también explorando con Waiki, no se escuchado de Waiki. ¿No? Waiki es otra startup que la verdad que a ese llegado a través de uno de mi socio, de Teobaldo Llosa, Sí. y que te ayuda con todo el control del proyecto, ¿no? Para que todos los especialistas diseñen en tiempo real. Entonces, de que también el mismo expediente sea un proceso menos iterativo y sea más el desarrollo en paralelo, ¿no? Claro. Entonces, en principio estamos trabajando en estas dos startups, estamos tratando de acercarnos bastante a las startups, porque lo vemos como una ventaja competitiva, ¿no? O sea, no sabemos si realmente alguna va a terminar siendo rápido, ojalá que las dos, pero mientras tanto nos van ayudando a nosotros a tener ventajas competitivas. Claro, claro. Y dentro, o sea, fuera del tema tecnológico, por ejemplo, ¿qué oportunidades de mejora has visto en el desarrollo inmobiliario? Esas equivocaciones que dices, esto podríamos mejorar.
Yo creo que la parte que podría, o sea, viéndolo, como te digo, yo tengo 3 años en el rubro, tampoco, no me considero un experto, pero creo que sí hay cosas conceptuales que creo que es válido cuestionar, ¿no? Normalmente está el terreno, tú vas, compras el terreno, ya sea con tu capital o con capital de terceros, con el banco, con el fondo. Desde el minuto que tú firmas la compra-venta, es una carrera contra la tiro. Y vas donde el arquitecto, hazlo rápido, donde el especialista, estructura, hazlo rápido, todo es hazlo rápido. A los 6 meses tienes un producto y tienes la tipología hueso. No se piensa realmente en el producto, no hay un espacio previo para decir, oye, ¿a quién le quiero vender? Le quiero vender a la pareja joven, le quiero vender a la familia que los hijos ya se fueron de la casa, le quiero vender a un chico soltero. Entonces, normalmente el producto, no hay un espacio para pensar en el producto, ¿no? Que para mí es súper raro, porque cuando tú te vas a otras industrias, no sé, el ejemplo de una empresa que hace consumo masivo o de un banco, ellos antes de ponerte el producto en la mano, ya sea una funcionalidad en la aplicación o unas galletas de algún tipo de sabor, van a probar el producto, Claro. van a entender a quién le quiero vender y de ahí van a hacer el producto y de ahí hacen la inversión y sacan los comerciales por todos lados y hacen que tú utilices el producto, ¿no? En nuestra industria no, esa parte no está tan alineada, tú haces y de ahí ves y ya, bueno, ¿a quién le venderé? Entonces creo que ahí hay una oportunidad, un espacio, una oportunidad, ¿no? De, oye, realmente parar un ratito y decir a quién, ¿por qué quiero hacer este proyecto acá? Y departamentos, ¿de qué tipo quiero que sean? Y a quién lo voy a vender finalmente, ¿no? ¿Y cómo se lo voy a vender? Porque la forma en la que tú comunicas el mensaje creo que es distinta dependiendo de la persona a la que tú le quieres vender, ¿no? Correcto. ¿Y cuáles crees que son los pilares del éxito de un buen desarrollo inmobiliario? Mm, Es una buena pregunta. Yo creo que no, de lo que yo he visto, a los más grandes que veo, los más exitosos, creo que no es crecer, o sea, hay que crecer, pero hay que crecer de una forma ordenada, ¿no? O sea, yo hoy día estoy pasando de un proyecto, no sé, de 40 millones de soles a 2 proyectos con más o menos 110. Entonces, ese crecimiento está soportado por el equipo. O sea, tienes que crecer con un buen equipo es importantísimo, ¿no? Entonces creo que los que han tenido más éxito creciendo son los que han logrado hacer un equipo y definir un propósito que al final termine amarrando el equipo, ¿no? El propósito viene a ser como el pegamento que amarra la cultura, amarra la organización y que la lleva al siguiente nivel, ¿no? O sea, en una organización de 50, 70 personas es imposible conocer a todos, pero de cierta forma todos tenemos que jalar hacia el mismo lado, ¿no? Todos tenemos que tener los mismos valores, los mismos comportamientos, todos tenemos que jalar hacia el mismo propósito. Entonces creo que eso es lo más, lo que podría decirte que creo que es el pilar del éxito, ¿no? Sí, el capital humano. Y justo ahí va mi otra pregunta. ¿Cómo haces o cuál es el método de entrevista que tienes para alguna persona que quiera incorporarse a este capital humano que va a llevar a cabo tus proyectos? Mira, yo he probado de todo. Yo trabajé en una consultora en McKinsey y en McKinsey el proceso era súper riguroso para entrar en la empresa. Tenías que hacer casos, en la entrevista, es un proceso súper estructurado. Inicialmente dije, voy a replicar eso en la compañía. He probado eso, he probado entrevista por referidos. Hoy día lo que me está funcionando, lo que me ha funcionado mejor son los referidos, aunque toda la teoría dice que no necesariamente el referido es al que deberías contratar, pero yo al referido lo tomo porque, digo, la persona que lo está refiriendo te está poniendo su nombre en juego, por así decirlo, su reputación. Y ahí lo que más me gusta, o sea, lo que más busco en los candidatos es que quieran cuestionarse las cosas. O sea, yo lo que le digo a mi equipo es, oye, acá nos vamos a equivocar, todos nos vamos a equivocar, pero está bien equivocarse. Y prefiero que nos equivoquemos y que tomes una mala decisión y que aprendamos de esa mala decisión y aprendamos del error, que no tomar decisiones, ¿no? Entonces sí, es el cuestionarse las cosas, el pensar cómo hacerlo distinto, para mí es un valor súper importante a la hora de sumar gente al equipo, ¿no? Y de cara a esa proyección que tú dices que tienen de manejar más proyectos y demás, ¿cuál es la proyección que tú tienes como CEO dentro de la compañía hacia cómo crecer tu empresa? ¿Hacia dónde ves a TM Gestión Inmobiliaria en unos años? O sea, hoy día estamos consolidando el equipo, creo. O sea, creo que ya tenemos una buena capa de liderazgo, por así decirlo.
creo que tengo todas las personas con las que hoy día me están reportando y estoy súper contento con ellos. Hoy día vendemos más o menos en nuestro stock, es como de 250 departamentos. Sí me gustaría llevarlo a 500 o a 700 en el próximo año o en el repróximo año. Entiendo que esto viene con crecer también el equipo, pero es parte de, ¿no? Sí, claro. Pero sí hoy día, o sea, mis planes de crecimiento sí es llevar la inmobiliaria, hacer una inmobiliaria que tiene entre 500 y 700 departamentos a la venta, ¿no? Pero también, por otro lado, lo veo y digo, eso tiene que ser progresivo, ¿no? O sea, como te decía, hace 3 años no tenía idea cuál era la diferencia entre acabados húmedos y acabados secos. Ya hice un edificio de 115 departamentos, ya lo entregué. Hoy estamos con 2 proyectos por lanzar, uno que es de lujo en San Isidro, con Mario Lara, otro producto súper bonito. Estamos tratando de llevar estas cosas a Santa Beatriz en nuestra tercera etapa. Y sí, el siguiente paso es, bueno, hacer estos 2 proyectos y ya estoy analizando potenciales proyectos para llevar a la empresa a vender 500 departamentos, ¿no? Que es el doble, ¿no? Y este capítulo llegó gracias a Pinturas Cerecita. Si buscas productos en pintura anticorrosiva, pinturas para madera, esmalte, óleo, látex y otros productos especiales, no dudes en confiar en Cerecita. Puedes encontrarnos en Sodimac y tus tiendas de preferencia, así como también especificarla para tus proyectos multifamiliares. Es un producto con mucha calidad y con un súper precio. Gracias, Cerecita. ¿Tú qué crees que es lo más importante que un CEO como tú debe tener en cuenta para hacer este crecimiento? O sea, ya hemos visto a las personas, al equipo que trabaja con nosotros, pero el líder, ¿qué es lo que tiene que mostrar a las personas? O no sé si mostrar, sino a la empresa para lograr esta visión. Yo lo que trato, o sea, no es solamente no tengo la respuesta. O sea, tengo una tesis de la respuesta de qué es lo que, y te voy a contar qué es lo que yo estoy tratando de hacer, ¿no? Y, o sea, yo creo que así como la empresa crece, el líder tiene que crecer con la empresa. Entonces es una parte súper importante de yo tener claro cuáles son mis puntos débiles, mis puntos ciegos, tratar de trabajar sobre esos puntos ciegos para yo poder volverme mejor líder, ¿no? Entonces tener en esa línea, es como hemos dicho ya al inicio, empezamos y de repente no teníamos definido un propósito, ¿no? ¿Por qué es lo que qué es lo que nos hace a todos venir todos los días, todos los lunes acá a trabajar? Entonces eso tiene que ser algo más grande que las utilidades, que entregar departamentos, ¿no? Entonces primero definimos un propósito y de ese propósito hemos definido valores y comportamientos que al final terminan haciendo una cultura, que esta cultura cale en todos los empleados y que nos permita seguir creciendo, ¿no? Y va también, o sea, uno de nuestros valores o uno de los comportamientos deseados es el feedback. O sea, yo creo que para yo seguir tratando de mejorar y ser mejor líder, tengo que estar abierto a que me den feedback. O sea, el feedback no es de un lado a otro, es de lado ida y vuelta, ¿no? Entonces, ¿cómo eres humilde, de cierta forma, profesionalmente, para que te digan cosas que de repente no te gustan, pero que te van a permitir liderar mejor al equipo, ¿no? ¿Y todo eso de los valores y comportamientos está en algún documento? Sí, Pues, o sea, lo hemos diseñado con una consultora externa, Michelle Garro, y ella nos ayudó no solamente a definir el propósito, los valores, los comportamientos, sino también los rituales que acompañan todas estas cosas. O sea, los rituales vienen a ser la reunión mensual, donde celebramos la excelencia, donde celebramos el que de repente, no sé, la abogada ayudó al vendedor en una reunión a las 8 de la noche a cerrar la minuta de compra-venta porque del otro lado tenías a una clienta que era abogada, que de repente no está en el rol del abogado, sí, claro. pero que es parte de trabajar en equipo. Entonces tenemos estos rituales que nosotros le llamamos, que es la reunión semanal, la reunión mensual, la reunión semestral, que nos ayudan a que poco a poco los valores vayan calando en la empresa, ¿no? Hemos pegado el propósito en todas las oficinas para que al final todo el mundo regrese a eso, regrese a construimos los sueños de nuestros clientes a través de una experiencia inigualable, ¿no? Que regrese a ese propósito a la hora de tomar una decisión. Pero al final es imposible estar en todas las decisiones y parte de crecer es delegar, ¿no? Y delegar toda la decisión con el activo y el pasivo. Sí. Y van a haber errores, y es normal que hayan errores, ¿no? Pero es como al final tenemos este norte que nos impulsa todos los lunes, ¿no? ¿Y cómo mides el desempeño de las personas? O sea, hay un propósito y seguramente roles y tareas. Sí. La verdad, en construcción tal vez es fácil medir cuántos metros cuadrados avanzan, ¿no? Sí. Pero administrativamente o el equipo de operación, ¿cómo hacen para la... Estuve en una capacitación de Sandro,
en el grupo de Sandro Meléndez, y Sandro hablaba de cultura de ventas. Y la verdad que cultura de ventas para mí, dije, sí, pues, o sea, todos vendemos. Y todos tienen todos tienen su rol escrito y todos tienen un KPI de ventas en su rol. Entonces tú me decís, Mario, pero ¿cómo la de tesorería vende? La de tesorería vende. Y el de contador también. No sé si directamente venden, pero por ejemplo, cuando hay una separación y se cae, porque se caen, hay que devolverle la plata a Rommel lo antes posible. Sí, claro. Es un proceso de tesorería y de contabilidad. Mientras más rápido yo le devuelva la plata a Rommel, en mi opinión, creo que hay una chance de que eventualmente Rommel regrese. Yo no me quedo con la plata de las separaciones. Entonces, ese proceso yo les digo, oye, ustedes también son parte de la venta. A la abogada, ella hace minutas, hace adendas, pero que esté acompañando al vendedor a las 8 de la noche o que flexibilice de cierta forma algunas cláusulas que al final los tienen negociables. Son negociables, nos ayuda a la venta, ¿no? Entonces, sí hemos tratado de que todos tengan un KPI de venta. O sea, yo sí le pido, o sea, hemos hecho que todos en la empresa vayan a las entregas. Que Claro. todos en la empresa, pero todos, hasta el que nos ayude en la seguridad, hasta el mensajero, que todos vayan a la feria, para que todos vayan a la obra, o sea, para que entiendan todo el negocio, ¿no? Sí, a mí me parece muy importante alinear el propósito no solo con una palabra, ¿no? Ujú. Sino con lo que dices. Estoy en el proceso constructivo, estoy en la entrega y desde el que cuida el edificio, al que hace adendas, el que emite las boletas, o sea, todos estamos involucrados. Eh, yo, por ejemplo, o sea, para compartir un poco en la compañía, nosotros como métrica usamos los OKRs, Ujú. ¿no? Que, bueno, como los KPIs, pero Sí. con un tema más objetivo y resultados. Y aparte también tenemos justo este escenario del documento donde están los valores. No lo tenemos como comportamientos, lo tenemos como valores y está publicado, o sea, dentro de la propia compañía y hay siempre el refuerzo. Ahora, me has dado una buena idea con los rituales, porque lo que nosotros tenemos es tipo un correo donde públicamente dentro del equipo se hace una felicitación a quien está más alineado con los valores de la compañía. Claro. ¿No? Como acompañó de extra o de emergencia que se pueda firmar la minuta, porque no sé, el cliente tuvo que viajar, no tenía otra opción y nos pidió de favor que lo acompañemos y ya, ¿no? Hay alguien que dice, recordemos el propósito de la empresa, estamos alineados al propósito, sacamos adelante esto y qué bien felicitar ese tipo de acciones. Ahora, con el ritual me parece mucho más interesante. ¿Y cómo haces un ritual? O sea, nosotros hacemos todos los viernes, del último viernes del mes, nos juntamos 1 hora y media, o variamos entre o desayunos o almuerzos, nos juntamos los 20 que somos, compartimos, tratamos de que cada líder de área comparta qué es lo que se viene para el próximo mes, ¿no? O sea, por ejemplo, en la que hemos tenido el viernes pasado, ventas contadas, me estoy viendo 2 ferias. Estoy viendo la feria del centro cívico, me estoy viendo la feria del parque de la exposición y necesito que de cierta forma me ayuden todos. Experiencia y cliente compartida. Estamos aplicando la certificación Best Place to Live. Probablemente la certificación, van a llegar las encuestas entre noviembre y diciembre, porque ya tenemos la mayoría de los vecinos jugados. Entonces también hace que todos se sientan parte, ¿no? O sea, yo lo que estoy tratando de eliminar dentro de la compañía, normalmente existen como los que son un poco más cool y los bobos. Y los más cool son los de ventas. Y los bobos son todo el resto, ¿no? Entonces estoy tratando de eliminar eso, ¿no? O sea, acá es una sola compañía Sí. y todos vamos en la misma dirección, ¿no? Entonces, la verdad hemos empezado, ya tenemos 2 meses con los rituales. Siempre hacíamos la típica reunión de fin de año y siempre hacíamos, cuando nos acordábamos, hacíamos una reunión mensual para celebrar los cumpleaños, ¿no? Pero ahora sí estamos siendo un poquito más disciplinados con el proceso. Nos hemos agendado todas las reuniones de una vez. Sí. Entonces ya todo el mundo tiene visibilidad de que este viernes a esta hora tienes la reunión mensual, ¿no? Ahora, es algo que yo hago en construcción, ahora con los nuevos equipos, porque lo aprendí en las reuniones de planificación de obra, pero tenemos un espacio de agradecimiento, que no sé si te sirva. Qué buena. Lo que pasa es que, o sea, la obra de por sí ya has visto que es un debate, conflictos, y entre los mismos personas del equipo, ¿no? Y se genera, bueno, todo en el fin de la obra, por el avance, por el costo, por la calidad, porque cada uno va a pelear por su especialidad, ¿no? Y a veces surgen muchas fricciones en el camino y no terminamos sanándolas solo con un tema de fiesta, llamémoslo así, ¿no? Sino que necesitamos también esas palabras a veces. Entonces, algo que estamos implementando en estas reuniones es en un momento hacer el cierre con el agradecimiento. Entonces, ¿cuál es la dinámica?
que una de las personas del equipo le brindamos un espacio para que agradezca a alguien del equipo por alguna acción que durante la semana, durante la planificación haya visto. ¿Sabes qué? Me pareció súper importante que le hayas hecho seguimiento a este vaciado de la estructura, porque era importante para la fecha, te agradezco enormemente. Listo. La otra persona que ha sido agradecida no se lo devuelve, sino hace un agradecimiento cruzado hacia otra persona. Entonces, porque ha tenido una interacción. Entonces, al final cerramos con que todos han agradecido a una persona diferente, ¿ok? No se cerró, pero yo siento, por lo menos en ese escenario, como que hemos valorado un poco el trabajo que hemos hecho y que esa dinámica de la fricción que se da durante la construcción se baja un poco, ¿no? Porque sabemos que es, trato de que entendamos que es un proceso más por el proyecto y no por las personas. Entonces, damos ese espacio a que las personas terminen de sanar, pero sabiendo que hay cosas que se hacen por el proyecto. Y creo que de esa manera podemos equilibrar de cierta manera. Te lo comparto porque es algo que veo en construcción y tal vez pueda... No, está buenísimo. Yo creo que hay una súper oportunidad en humanizar las obras, ¿no? Exacto. O sea, como te digo, yo he ido hace poco y veo que el obrero es casi que un recurso más en la obra, pero al final es un ser humano con una familia atrás, ¿no? De repente tú y yo estamos acostumbrados a tu cumpleaños, ese mes en la oficina te van a cantar. A los obreros no les cantan cumpleaños. La verdad que esto yo me copié de ellos edificaciones. Teobaldo me comentó que lo estaba haciendo y dije, qué buena idea, ¿no? Porque al final los que hacen un trabajo súper duro y que al final hay que estar agradecidos con ellos por el trabajo que hacen son los obreros, ¿no? Entonces, cómo no los juntamos a fin de cada mes a cantar cumpleaños? Algo que de repente para nosotros es como, oye, es obvio, ¿no? Pero no es tan obvio. Entonces creo que esa parte de humanizar al obrero y de hacer obras más humanas es súper importante. Nosotros con el BCP hemos estado en el comedor, pusimos una televisión, pusimos cursos de educación financiera básica. O sea, son cosas básicas, ¿no? Que de repente le pueden cambiar la vida a todas estas personas que pasan por nuestras obras, ¿no? ¿Qué tan importante, aparte del cliente externo, tener a nuestro cliente interno, ¿no? Y tú lo has llevado a un nivel más hasta el equipo de obra, ¿no? Que es algo que no lo había visto, pero es algo que va a caer por su propio peso. Yo creo que lo que yo trato hoy día en la inmobiliaria es que el diferencial sea la experiencia de cliente. Pero para tú poder dar una buena experiencia de cliente, tienes que primero darle una buena experiencia a tu colaborador. Porque si no, ¿cómo no? O sea, ¿cómo le pido al vendedor que atienda bien al cliente cuando llega si el colaborador no tiene cosas básicas, ¿no? Sí. Entonces es como que una va de la mano con la otra, ¿no? Yo trabajé algunos años haciendo hoteles también y justo tenían ese modelo de pensamiento. Yo venía de la construcción ruda, agresiva, que tengo que pelear por mis cosas y llegaba a una remodelación de un hotel y la gerenta del hotel en su momento era muy alegre, amena, correcta con lo que tenía que hacer, pero llevaba su trato hasta, no sé, la mucama, el mesero, y les hacía pasar experiencias, había eventos internos, usaban las salas de reuniones para justo hacer dinámicas de Halloween, dinámicas de la canción criolla, y los involucraba a todos, fiestas de disfraces, y a todos los trataba re lindo, ¿no? Yo decía, qué hermoso trabajar en un ambiente así cuando vengo en una construcción de a veces es un poco más ruda, ¿no? Por la propia dinámica que yo creía en ese momento que teníamos, pero me hizo entender eso, ¿no? Y yo le preguntaba, ¿no? ¿Cómo funciona esta dinámica? Yo pensé que esta atención que teníamos y que todos éramos caritas lindas era el huésped que venía al hotel. Y me dice, no, o sea, si yo trato bien a mi gente y los tengo súper contentos, Sí. ellos de la misma manera lo van a hacer con mis clientes finales, con los huéspedes. Entonces, en mi cabeza me dijeron, no cabe el hecho de no escucharlos, el hecho de no tener tiempo para ellos, si ellos se acercan, no sé, antes de la salida quiere conversar conmigo, yo me siento y los escucho, los entiendo desde problemas del proyecto hasta problemas personales, porque también son seres humanos que pueden estar pasando por problemas. Entonces, para mí es muy importante de que ellos estén tranquilos, ecuánimes, para que finalmente puedan atender a mis huéspedes. Y entonces me llevé esa idea, nunca... pues, tal vez poco a poco lo vamos humanizando, la construcción que me gusta, como lo planteas. No tenía entendido la visión que tenías ahorita, o Teobaldo cómo lo está llevando, me parece súper interesante. Pero qué bueno que haya iniciativas y me parece muy loable y hasta emulable. Hay que imitar esas buenas acciones y las personas que nos están escuchando, espero que saquen ideas, propongamos ideas y podamos hacer una construcción también más humana, ¿no? Sí, hay que cuidar la industria, ¿no? Al final yo lo veo como, o sea, tenemos una industria, tenemos un modelo que funciona, pero tenemos que cuidarlo. Sí. Y es nuestra responsabilidad cuidarlo, ¿no? O sea, temas de seguridad. O sea, el estándar de seguridad también es bajo en las obras, por lo general, ¿no? Entonces, ¿cómo elevamos un poco más ese estándar, ¿no? O sea, es dejar un poco de dinero en la mesa o cuesta un poco menos utilidad,
pero no importa, porque a largo plazo esto es lo que va a hacer que la industria sea sostenible. Sí, cuidar el negocio es importante, ¿no? A Sí. veces lo vemos muy a corto plazo y O sea, no tú, medio en el tú que para yendo a México, que ves un poquito más allá, ¿en cuántos países existe la venta de bien futuro? Sí, solo tenemos eso acá. O sea, el día que deja de existir eso, pasas de 200 inmobiliarias a 20. Entonces, ¿cómo cuidamos esta industria que tenemos hoy día y que nos permite a todos tener trabajo, ¿no? Ujú. Sí, es que qué tan importante es valorar lo que tenemos ahora, ¿no? Y crecer. Creo que la oportunidad de ser un desarrollo inmobiliario o hacer ser un desarrollo inmobiliario es muy latente en cualquiera que nos pueda estar escuchando con conocimiento, por ahí algo de capital y un terreno y bueno, buen equipo de proyecto creo que podíamos, o cualquier, o muchas personas podrían sacar un buen desarrollo. Por favor, si me apoyan con llegamos a nuestra sección, nuestra nueva sección de esta última temporada, que son las EP Preguntas, donde hacemos ciertas preguntas un poco más al lado personal, pero aleatorias usando este casquito. Así que vamos a dar algunas preguntas por acá. A ver, Mario. ¿Cuál crees que es el principal valor que tú buscas en un colaborador? De todos los valores que tienes, ¿cuál dices con este par? A mí, a mí el que más me gusta, antes pensaba que se le decía como que piense como dueño, pero en verdad no tanto que piense como dueño, que piense como si fuese como emprendedor. O sea, creo que hoy día más que pensar como dueño es piensa como emprendedor. Si esta fuera tu inmobiliaria, si fuese tu restaurante, ¿qué harías para vender más? Entonces, cuestiónate las cosas, ¿no? Porque al final eso es lo que nos hace diferenciarnos de la competencia, ¿no? Cuestionarnos, querer hacer las cosas diferentes. Muy bien, Mario. Vamos con otra pregunta. ¿A quién te gustaría que entrevistemos en este podcast? Pucha, bien. Una persona que me ha ayudado muchísimo y que lo respeto muchísimo es César Pareja, el que era gerente general de La Venturosa. Ah, sí. César es una persona, es un profesional intachable y me gustaría escucharlo. Tiene mucho conocimiento, mucha sabiduría y por compartir. Y creo que él también le motiva a ayudar, compartir. Compartir, ¿no? Sí, Entonces es un crack. no. ¿Qué tan importante es compartir? Porque no todos dan este know-how, estas ventajas o esta forma de pensar, ¿no? Eso me parece súper valioso. Vamos a hacer la invitación a César. Em, ¿Qué le recomendarías a un joven profesional que quiera hacer una inmobiliaria? Que empieces chico, o sea, entre comillas. O sea, no. O sea, si eres joven, ten claro de que te queda mucho por delante y que de repente lo más sensato es arrancar, o sea, un edificio de 10 departamentos, 15 departamentos. O sea, probablemente sean las mismas complejidades que uno de 120, pero es más manejable cuando son 15. O sea, es más fácil llegar a la preventa vendiendo 4 departamentos, 5 departamentos, que llegar a vender los 30 o 35 que te pide uno de 100, 120, ¿no? Entonces, creo que ese proceso de aprendizaje, esa curva, no hay que correrla despacio, ¿no? O sea, yo si de cierta forma he arrancado con uno de 115, pero no es que yo empecé hoy día, ¿no? Tenía atrás todo el soporte, todo el know-how de mis padres que han empezado hace 20 años y que empezaron ni siquiera haciendo uno de 15, sino terminando un piso que una inmobiliaria había dejado a la mitad y que el banco les pidió que entrenen a germinarlo. Y de ahí el primer proyecto que hicieron, lo hicieron en uno de 20 departamentos. Entonces, creo que hoy día los jóvenes, o todo el mundo quiere las cosas ya, pero creo que si hay en la curva de aprendizaje hay un montón de cosas, ¿no? O sea, si ves Edifica no empezó haciendo proyectos de 200 departamentos, empezó haciendo cosas chicas, ¿no? Entonces, a veces la gente se olvida de eso, ¿no? De, oye, quiero ser inmobiliario y quiero hacer 200 departamentos a la vez, ¿no? Tómalo con calma, ¿no? Porque al final de ahí es un reto. O sea, crecer el equipo hoy día, mi reto más grande es cómo crezco con el equipo correcto. Y es difícil porque contratas, te equivocas, de repente porque no hace fit con la cultura o no hace fit con... No, por lo que sea, ¿no? Hay veces las cosas no funcionan. Entonces de ahí empiezas con el 200 y vas a necesitar un montón de equipo. O sea, porque tú no vas a poder solo hacer uno de 200, no hay forma. Solo uno de 15 de repente la puedes librar, ¿no? ¿Y qué le dirías al Mario que acaba de egresar de la universidad? ¿Qué le recomendarías? ¿Qué le recomendaría?
que, bueno, no sé, yo siempre me arrepiento de no haber estudiado ingeniería civil. Soy ingeniero industrial, pero creo que si fuera civil podría pecharme un poco más o sea, contribuir un poco Contribuir más un poco más. en el expediente. ¿Qué le diría? O sea, creo que le diría que yo me gradué de la universidad y trabajé en Ernst Young 2 años y medio. De ahí renuncié para entrar al otro negocio que tenían mis padres, que era un negocio metalmecánico. De ahí hice la maestría. Creo que lo que le diría es, oye, no trabaja más años en el corporativo, ¿no? Creo que yo sí le saco un montón de valor de haber trabajado para otras personas. Para esas personas. Creo que aprendí a trabajar. O sea, aprendí a lo que es realmente trabajar y que, o sea, es difícil ser tu jefe. Mucha gente dice, sí, pongo mi empresa, yo voy a ser mi jefe, voy a manejar mis tiempos. Y ahorita lo último que manejo es mi tiempo. O sea, me escriben los fines de semana los clientes, les respondo. Es un montón de estrés, es un montón de complejidades, pero creo que la vida me ha llevado a este punto, a tratar de estar lo mejor preparado por las experiencias que tuve antes en el mundo corporativo, ¿no? Entonces, a mí yo de recién graduado le diría, oye, no maximiza todo lo que puedas trabajando para otros, que de ahí eventualmente las cosas se van a acomodar para que puedas hacer lo tuyo, ¿no? Porque a veces pasa por herencia, ¿no? El tema de la empresa y que las acciones las tengan los hijos, los herederos, pero en tu caso, pues el trabajar en un corporativo te ayuda a entender o tener una visión tal vez un poco más grande de dónde quieres ir, ¿no? Como empresa. Sí, y por ejemplo, hoy día el reto que tengo de crecer el equipo, yo lo veo como el más importante. O sea, sí, hay que hacer los proyectos, hay que traer proyectos, pero sin equipo no lo haces, ¿no? Sí. O sea, el equipo es vital. Entonces creo que ya haber visto cómo se hacen equipos en otras empresas y cómo haces los sistemas de incentivos, cómo defines los roles, cómo defines el propósito, cómo defines esos comportamientos que tú quieres que se den, es más fácil, ¿no? Vamos con otra pregunta. ¿Qué hábito crees que es el que más te ha ayudado? ¿Qué hábito personal? Yo creo que hacer deporte. O sea, trato de... Las semanas que no hago deporte, me siento más cansado. O sea, trato de todos los días, no todos los días, pero por lo menos 4 o 5 días a la semana hacer deporte. Es un espacio en el que comparto con mi esposa. Y además es un espacio en el que, como es temprano, las 5:30, las 6 de la mañana, nadie te llama, nadie te hace preguntas. Y es un Claro, espacio de lucidez, ¿no? Donde si me ocurren, las mejores ideas se me ocurren en ese espacio. Entonces salgo a correr y empiezo a poner en mi celular porque Sí, no se me ven las ideas, sí. qué buena, muy buen punto. Sí. Y vamos con la última pregunta. ¿Qué libro nos recomendarías leer? Yo cuando tenía 20 años y estudiaba, terminé la carrera en Estados Unidos y cada vez que podía me regresaba en el avión. Porque extrañaba a mis papás, a mis amigos. En ese minuto me crucé con un libro, no leía mucho, pero me crucé con un libro que en la contratapa decía, uno no elige las cartas que le reparte la vida, solo cómo jugar la mano. Yo era chico, 20 años, jugaba un montón de póker y dije, el póker es así. Te reparten 2 cartas y tú tienes que ver cómo juegas la mano en función de lo que sale. Ese libro se llama The Last Lecture, la última lección. A mí me cambió la forma de pensar, ¿no? O sea, es la historia de un profesor de una universidad en Estados Unidos, en Carnegie Mellon. El profesor le diagnostican, le dicen, haz de cuenta que fuera tu última clase, ¿qué mensaje dejarías? Y le diagnostican cáncer terminal. El pata te cuenta el libro, su vida en el libro, ¿no? Y tiene mensajes muy bonitos, ¿no? Muy, muy bonitos. A mí me hizo pensar distinto, mi joven, ¿verdad? Nadie tiene... El recurso más escaso que tienes es el tiempo. Entonces, cómo tú inviertes tu tiempo, creo que es súper importante, ¿no? En todas las decisiones. Mario, ha sido un placer hablar contigo. He aprendido un montón de cosas y creo que tengo que desde que leer, refrescar, buscar enraizar un poco más el concepto de la cultura, que es algo que estoy viviendo en la empresa donde estoy laborando, pero que veo que también otras empresas lo están haciendo y me parece muy elogiable que puedan estar trabajando de esta manera. Creo que nuestra industria está en buenas manos y vamos a poder crecer más. Muchas gracias, Mario, por tu participación. No, gracias a ti por la invitación y nada. Encantado de seguir conversando cuando quieras, un café, un almuerzo. Te esperamos en otro podcast. Por ahí podemos sacar un tema adicional. Perfecto. Gracias, Mario. Gracias a todos. Nos vemos.